Buenos días a todos, gracias por estar desde muy temprano con nosotros. Estamos volviendo a los encuentros de ONEARA. Estamos tratando de poder encontrarnos nuevamente cada viernes tempranito para poder de alguna manera compartir experiencias, compartir vivencias y sobre todo tratar de analizar y mirar un poco lo que es nuestro sistema de alternancia educativa y todas las particularidades que este tiene, sobre todo en estos momentos de pandemia donde en algunos lugares del mundo, sobre todo en Latinoamérica, un poco en Argentina, ahora ha parado un poquitito esta moda. La idea del tema de la alternancia empezó a estar en boca de todos los funcionarios, de mucha gente que planteaba casi traspolar el sistema de la educación, entre comillas, por decirlo de alguna manera, tradicional, hacia un modelo de alternancia. No es tan fácil, todos los que trabajamos sabemos que así no es tan fácil de hacerlo, pero bueno, nosotros seguimos desde ONEARA tratando de trabajar por la formación, por la educación de nuestros jóvenes rurales, por la formación y por la posibilidad de que nuestras familias en el medio rural puedan tener una opción de arraigo que no solamente sea físico, sino que sea la posibilidad de poder quedarse en el medio rural con todas las condiciones que así lo puedan hacer de manera, con todas las condiciones que valga la pena para poder desarrollarse como familia, para que sus hijos puedan estudiar muy cerca de ellos. Después de un mes hemos vuelto con el tema de estos encuentros. No es fácil, no es que sea difícil armar los encuentros, es a veces difícil encontrar los tiempos. Mi nombre es Juan Carlos Bresci, creo que la mayoría me están conociendo desde hace tiempo. Yo soy en estos momentos el coordinador nacional de ONEARA y en esta oportunidad hemos invitado y desde ya agradecemos la posibilidad de que esté con nosotros Sergio España. Sergio es un amigo nuestro de hace muchos años, es un educador sobre todas las cosas, más allá de todos los títulos. Así que muchas veces a él le molestan las presentaciones porque sobre todo es eso, es un educador y que le gusta mucho, sobre todo, no solamente el sistema de educación por alternancia, sino también cómo se trabaja en el medio rural. Así que solamente vamos a decir que es el coordinador de planeamiento y relaciones institucionales de la Asociación Civil Educación para Todos, es miembro del equipo de aplicación de los proyectos de la Asociación Civil para, por ejemplo, países como Paraguay, pero también en Formosa, San Juan y UNICEF Argentina. Es desde hace muchos años consultor del Banco Mundial para proyectos educativos en Argentina, Nicaragua, Uruguay y Dominicana. Participó en la preparación, por ejemplo, del proyecto PROMER que se hizo en Argentina en el 2005. Es consultor académico del desarrollo educativo para el progreso en Guinea Ecuatorial y tiene una amplia, además, tiene un amplio recorrido, Sergio, dentro de lo que es la planificación en el tema educativo y sobre todo ha sido durante muchos años funcionario, muchos lo han conocido en su labor pública. Y reitero, como lo que dije al principio, es una persona que le gusta mucho trabajar y conocer e investigar sobre lo que es la educación en y para el medio rural. Así que le damos la bienvenida a Sergio, le agradecemos desde ya la participación. ONEARA es la Organización Nacional de Escuelas Rurales por Alternancia, para algunos, para otros es la Organización Nacional de Escuelas de Alternancia de la República Argentina. El tema de los términos se los dejamos a los que quieran colocarnos de alguna manera. En estos momentos pertenecen a la red de ONEARA las cefas de Misiones, las cefas de la provincia de Corrientes, las cefas de la provincia de Santiago del Estero, los CEP de la provincia de Buenos Aires, la comunidad salesiana de Venado Tuerto y la Fundación Marzano con sus centros de formación rural en la provincia de Santa Fe, Buenos Aires y Mendoza. Le damos la bienvenida a Sergio, le agradecemos. Él va a estar trabajando, digamos, todo este tiempo con nosotros, va a estar contándonos sus vivencias y en el chat de donde ustedes están viendo la conferencia pueden ir haciéndonos las preguntas que nosotros las vamos a ir sistematizándolo de manera que se las podamos enviar a Sergio para que los pueda contestar. Buen día, Sergio, muchas gracias. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos. Supongo que hay gente del otro lado
una de las dificultades que trae estos sistemas es que no sabemos muy bien si estamos solos o acompañados, pero confiamos que sí, que hay alguien del otro lado. Espero que se escuche bien, en todo caso me avisás si falla algo. Te escuchaba y por ahí simplemente, el objetivo, desde ya vamos a ir al grano, pero efectivamente quiero que sepan que tengo una predisposición particularmente muy afectuosa hacia la alternancia, tanto por amigos que hemos cosechado en este tiempo, como Juan Carlos y tantos otros, pero además porque realmente creo que es una metodología, una forma, una estrategia, como se la quiera llamar, muy positiva. Los más viejos recordarán, había una cuequita que cantaban los chalchaleros que decían: los que elaboran el vino son los productores y los que lo tomamos, admiradores. Yo estoy en esa parte, en la parte de los admiradores, porque nunca pude trabajar en escuela de alternancia, me hubiera encantado, pero cuando conocí esto ya estaba en otras funciones y ya no lo pude hacer como docente. Pero como siempre sí tuve mi corazón puesto en la educación rural. De hecho estoy de nuevo ahora, después de dando muchas vueltas por ahí, la cuarentena me encontró acá en Chubut, donde empecé hace más de 40 años como maestro y donde me captó la ruralidad. Yo soy de la gran ciudad, pero me captó totalmente desde el punto de vista afectivo y desde el punto de vista humano, social, la realización como docente que genera el espacio rural para aquellos que se sienten cómodos ahí, que tienen la sensibilidad para conectarse con eso. Yo creo que es una satisfacción enorme. De alguna manera me siento ahora cuando volví acá, es como cuando uno vuelve a casa y se encuentra con los viejos exalumnos y demás. Yo soy hincha Racing y me acordaba de Milito o de Licha López, que volvieron después de exitosas trayectorias por Europa a jugar en su club. Yo no es que haya estado con exitosas trayectorias por Europa, pero me siento de nuevo con la emoción de jugar en el club donde llegué a primera. Pero bueno, esto simplemente para que sepan que todo lo que digamos a partir de ahora está teñido de esta subjetividad y de esta intencionalidad de colaborar en un modelo educativo en el cual confío y al cual admiro y al cual todo lo que pueda, insisto, colaborar o que pueda ayudar va a ser siempre con esa predisposición. Mi idea es abordar ahora, y voy a compartir pantalla, pero no se asusten, son unas pocas diapositivas. Quisiera compartir alguna información que venimos viendo desde el análisis. No sé si logro conectar. Me avisan si se ve, Juan Carlos. Opa. Hola. ¿Te estamos escuchando bien? No sé si se está viendo la pantalla, Juan Carlos. No, Sergio, Sí, no estoy se ve la conectado pantalla. Como directamente. estás escuchando, no se ve la pantalla. No se ve la pantalla. A ver, ¿qué estoy haciendo mal? Share screen. Bueno, lamentablemente, si no se ve la pantalla, se los voy contando yo. De todos modos, son unos pocos datos. Uno de los estudios que hemos hecho con la Asociación Educación para Todos, esto lo pueden encontrar en la página web, en los últimos 2 operativos Aprender, del 2016 y del 2018, en realidad, hemos trabajado por encargo del Ministerio de Educación en el análisis de los resultados del operativo Aprender en la educación rural. Eso nos permitió acceder y analizar bien la información, tanto para primaria como para secundaria, y ahí encontramos datos que creemos que son bien interesantes y que quisiéramos compartir con ustedes. Por un lado, una vez que se pudo identificando los distintos tipos
de escuelas secundarias que hay en la ruralidad, clasificándolas entre las que forman parte ustedes, de las escuelas de alternancia, las agrotécnicas, y el resto, que hay distintos formatos que tienen las provincias de cobertura para la educación rural, aparece un dato interesante, fundamentalmente que las escuelas de alternancia son comparativamente las que atienden la población clasificada con los datos socioeconómicos. Ustedes saben que para eso se utilizan los cuestionarios, ustedes lo conocerán porque trabajan en escuelas donde se ha aplicado el aprender, están esos cuestionarios complementarios para alumnos y para docentes, y con eso se construyen algunas categorías, llamémosle socioeconómicas, socioculturales. Claramente las escuelas de alternancia están atendiendo a los sectores, si se quiere, más bajos y sobre todo que tienen primeros accesos a los niveles educativos, clasificados en bajo, medio y alto. Las escuelas de alternancias tienen un 47% de sus alumnos corresponderían a la clasificación de más bajo nivel socioeconómico, y el 50% al mediano y un 3% solamente al alto. Las agrotécnicas tienen un 30% de población clasificada como nivel bajo y un 62% en el medio, un 9% en el alto, y el resto de las escuelas rurales están en el 43% del nivel bajo. Es decir, sin que sean diferencias muy grandes, tal vez con las agrotécnicas sí, un detalle importante, estamos hablando de los alumnos que llegan al final de la secundaria. Estos datos corresponden a los que rindieron las evaluaciones en el año 12, como se suele decir, ya sea el sexto año o el quinto año, depende de la estructura de cada provincia. Entonces, una primera cuestión que creo que desde la perspectiva de lo que queremos charlar hoy, de alguna manera refuerza la responsabilidad que tenemos o que tiene las escuelas de alternancia, porque efectivamente están insertas en un contexto y en un nivel o en un espacio socioeconómico donde realmente es muy importante la educación, donde estos chicos efectivamente están cubriendo una necesidad porque ahí no hay otra, probablemente en muchos casos no hay otra oferta educativa para esa población, y por otro lado lo están haciendo realmente, creo que muy bien en muchos casos, porque están permitiendo que completen la escuela secundaria, no solamente que accedan a ella. De todos modos, después podemos verlo, esto no significa que todos los ingresantes sean los que terminan, pero teniendo en cuenta el contexto y que, como vamos en segunda instancia nos muestra, la población, insisto, la mayor parte de los alumnos de escuela de alternancia son de familias donde la mamá, por lo pronto, a lo sumo fue a la escuela primaria, no necesariamente la terminó. La mitad, en el caso de escuelas de alternancia, la mitad de los alumnos que estaban terminando la secundaria eran de familias donde sus madres a lo sumo habían ido a la primaria. Y el resto, un 22%, empezó la secundaria como mucho, un 16% la terminó y un 12% pudo seguir estudios de nivel superior. En el caso de las agrotécnicas es el 36%, o sea, poco más de un tercio. La mitad era en alternancia, un 36% correspondía a familias donde la madre solo había ido a la secundaria, y en el otro extremo un 25% son hijos de profesionales universitarios. Entonces, insisto en esto, nos coloca en un espacio socioeconómico donde el trabajo realmente es de una enorme relevancia, una enorme importancia. El otro tema que quisiera compartir es muy rica la información que se genera en estos operativos, pero bueno, a efectos de no demorarnos demasiado, en el plano de los resultados, lo que quisiera contarles, lamentablemente, no sé qué estoy haciendo mal del compartir pantallas, pero los resultados en lengua, matemática y ciencias naturales, sobre todo en lengua, comparativamente, las escuelas de alternancia están un poquito por debajo de las otras, tanto de las agrotécnicas como del resto de las escuelas rurales. No es una diferencia enorme, pero está un escaloncito por debajo.
En el caso de matemáticas está un poquito por debajo de las de agrotécnicas y casi a la par de el resto de las escuelas rurales. En caso de ciencias naturales está muy cerca de las agrotécnicas y que están un poquito mejor y con una diferencia más importante en relación con el resto de las secundarias rurales, pero el caso llamativo, el que rompe esta costumbre, es en ciencias sociales. En ciencias sociales, las escuelas de alternancia aparecen un escalón por encima de las agrotécnicas y a su vez la agrotécnica un escalón por encima de del resto de las rurales. ¿Por qué me pareció importante esto? Porque realmente ya nos da una pista de que hay algo en la metodología que se refleja en los resultados. Recuerdo cuando vimos esto ya hace un par de años, un día tuvimos una charla con Juan Carlos y algunos otros compañeros del movimiento Alternancia, y mi hipótesis, todavía esto obviamente son las cosas que sería muy lindo profundizar en algún trabajo colectivo con ustedes y demás, pero creo que hay una correlación, por lo menos llamativa, entre el trabajo que ustedes hacen con los planes de búsqueda, el trabajo formativo que se hacen con los alumnos para que conozcan su realidad, para que se conecten a través de la historia familiar con la historia de la comunidad en su conjunto y desde ahí analizar lo que pasó en el pueblo, en la provincia y desde ahí al mundo. Esa forma de conectarse con la realidad social, entiendo yo que tiene que ver con un mejor rendimiento después cuando se hacen estas pruebas, que si bien no están hablando obviamente, no están hablando de la realidad inmediata, pero hay algo en el método, hay algo en haber estado 5 años, 6 años trabajando de un modo de conocer la realidad social que me parece que deja huellas en esas posibilidades de aprendizaje, en el desarrollo de esas capacidades que permiten entender el mundo. Siempre digo yo que lo que me impactó si yo tuviera que tomar sintetizar lo que puede ser un método de trabajo como el que se propone de la alternancia, para mí siempre está esa frase de Tolstoy que decía, pinta tu aldea y pintarás el mundo, que para muchos parecerá una frase simpática y demás, pero que tiene una profunda raíz pedagógica, si se quiere, una raíz filosófica, y es que si entendemos el ser humano, la humanidad en su conjunto, a lo largo del tiempo, a lo largo del espacio, con las miles de diferencias culturales, tecnológicas, religiosas, el costado que querramos ver, pero el ser humano en esencia es eso, es el ser humano. El ser humano como parte de una comunidad, no es un ser humano aislado. Y esa frase de conectar, el pintar la aldea, que no es sacar una foto, no es describirla simplemente, no es medirla, es reinterpretarla, es conocerla en su esencia y traducirla tal como yo la veo. Esa interacción entre mi aldea y lo que yo pinto es en definitiva el desarrollo de la capacidad pedagógica y la capacidad de cognitiva, emocional, social, toda la esencia que hace a nuestras capacidades como ser humano se sintetizan en eso. Y yo creo que en buena medida los instrumentos, el enfoque y la filosofía que tiene la alternancia justamente apunta a eso, apunta a desarrollar esa capacidad de pintar aldeas. Entonces, y eso, insisto, creo que de algún modo se puede reflejar con las ciencias sociales. Si me disculpan un segundo, por ahí vos me podés ayudar a que compartí pantalla, porque no sé qué hice mal. A ver el canal. Acá estoy, voy ahí. Y compartir no te toca. Acá esto. No. Hay algo que está mal, pero bueno. Sí. Disculpen que estoy con asistencia técnica, pero no conozco el sistema. Entonces no, pero me está permitiendo, no. Bueno, tengo algún problemita técnico que por eso no puedo compartir. Me quedo más tranquilo con mi conciencia tecnológica. Vamos bien, Juan Carlos, porque entre el silencio... Estamos muy bien, Sergio, tranquilo que estamos muy bien, se escucha muy bien.
Bueno, vos sabés que para un docente el silencio es inquietante. Así que alguno cada tanto haga algún ruido, por lo menos. Bueno, hasta ahí, entonces, el análisis. Bueno, el otro punto que sí quisiera que guarden en la memoria, lamentablemente no lo podemos ver, quisiera que, así como destacaba recién el significado y el valor de esos resultados en ciencias sociales, tengamos presente lo que aparece en relación fundamentalmente con el área de lengua. Ahí lo que se miden son siempre competencias lectoras, y yo creo que ahí hay un punto donde, por el lado en general de lo que es el modelo mismo de la alternancia y lo que significa en términos de construir autonomía en nuestros alumnos, es fundamental una buena capacidad de comprensión lectora, una buena capacidad de comunicación en general, y particularmente ahora que vamos a ir entrando a las cuestiones más actuales en el marco de la pandemia y de todas las dificultades que hay para el trabajo presencial, donde más aún la construcción de la autonomía es una necesidad fundamental. Y ahí es donde creo que tal vez una de las cuestiones que me gustaría conversar con ustedes y conocer la opinión de ustedes, seguramente están trabajando sobre eso, pero creo que es uno de los puntos donde, para fortalecer toda la propuesta, claramente hay que profundizarlo, ¿no es cierto? Es decir, evidentemente hay un problema que trasciende a las escuelas de alternancia respecto de las habilidades de comprensión lectora y de comunicación en general. Sabemos que es un déficit que tiene nuestro sistema, que arranca desde la primaria. Digamos, podemos hacer toda una serie de consideraciones al respecto, pero también sabemos que es una capacidad sobre la cual se puede trabajar y sobre la cual intensificar la gestión pedagógica, la atención sobre ese tema, buscar formas que los chicos traten de acercarse más a la lectura. Hay un tema que siempre creemos que a veces la escuela secundaria le cuesta mucho salir de de los enfoques tradicionales, pero es apuntar más a que los chicos lean temas que le interesen, aunque no tengan nada que ver con los contenidos escolares. Yo siempre digo, bueno, si le interesa el fútbol, a mí me interesa mucho el fútbol, me encantaría y me gustaba de adolescente leer mucho de mis equipos, a otros les gustará la música, a otros les gustará lo que sea, pero tratar de estimular mucho la lectura y, en la medida de las posibilidades, buscar formas, sobre todo aquellos chicos que sabemos que tienen con arrastre, probablemente, que hayan venido de la primaria con ciertas limitaciones, trabajar sobre eso, porque si no trabajamos sobre eso, creo que ahí hay un punto, un talón de Aquiles, que es donde buena parte de los chicos se nos caen. De hecho, no quiero abrumar con cifras, pero en lo que es la promoción de los alumnos, y se nota mucho, solamente el 80% de los chicos pasa de primero o segundo año. En general, no solo en la escuela de alternancia, pero también en la escuela de alternancia. Ahí, y en buena medida sabemos que ese 20% que se queda tiene que ver con estas dificultades. Así que, en ese sentido, también quería señalar que de los operativos de evaluación surgen algunas luces al respecto. Saliendo entonces de ese conocimiento, de esa aproximación a la alternancia en general, a partir de lo que daban los datos, y después probablemente podemos volver hasta hace un poquito tiempo, hemos trabajado con varios de ustedes sobre registrar algunas de las dificultades que tiene el sistema de alternancia. Esto Juan Carlos comentaba antes que de pronto ahora se lo descubrió con motivo de la pandemia. En algunos países, como el caso de Colombia, directamente lo anunciaron como que todo se convertía a alternancia. En la Argentina, en una resolución del Consejo Federal, se lo puso como una posibilidad de que había que tener en cuenta ahora de la no presencialidad, pero claramente la alternancia es otra cosa, no es solamente ir a la escuela de vez en cuando. La alternancia es un enfoque, una estrategia y una metodología de trabajo mucho más profunda, que hay que desarrollarla. Y eso en general le cuesta al sistema educativo. El sistema educativo, sobre todo la secundaria,
todavía muy aferrado al enciclopedismo, muy segmentado en las áreas disciplinares, muy segmentado en el trabajo individual de cada docente. Ese modelo es un modelo totalmente contradictorio con el enfoque holístico y basado en la experiencia concreta a partir de fenómenos de la realidad y no a partir de abstracciones disciplinares. Entonces, sabemos que ustedes tienen que soportar, digamos, esas incomprensiones del sistema educativo y que eso muchas veces afecta el funcionamiento porque imaginamos que a veces supervisores escolares que vienen y le piden la planificación tal como el currículum provincial indica, o sabemos que a veces tienen que gestionar para conseguir el apoyo para un cargo, tienen que dar 1000 explicaciones porque ese cargo no existe en las plantas docentes de las escuelas tradicionales, en fin. Existen toda una serie de cuestiones que afectan mucho el buen funcionamiento de la alternancia y que seguramente a ustedes, los directores sobre todo, les debe consumir mucho tiempo y energía tratar de adecuar las circunstancias a ciertas exigencias que no registran la visión y la mirada de lo que es la alternancia, ¿no? Pero bueno, en eso es que han estado navegando en esas aguas y creo yo que ojalá podamos, estos son temas que a veces conversamos con Juan Carlos, con Gerardo, Acalín, me acuerdo con Roberto en otros tiempos, y el ayudar a encontrar ese vínculo y que el sistema educativo salga de esa mirada a veces prejuiciosa que al no entender esto no lo valora, ¿no? Sergio, pero bueno, sí. Ahí estoy compartiendo yo en pantalla lo que planteabas antes, lo encontré, estaba buscándolo, así que no sé si vos lo estás viendo, pero la gente está viendo lo que es el promedio de lengua y matemáticas en el aprender para segundo y tercer año. Y en estos momentos, después se lo vamos a compartir a todos, pero bueno, así ya lo pueden ver. Y lo que vos planteabas respecto al nivel de conocimientos en el tema de ciencias sociales, también en estos momentos lo estoy compartiendo, así que los compañeros los pueden ver de manera que están viendo ahora lo que vos estabas contando un poco, esta diferencia que había en lengua y matemática y lo importante que es tema de las ciencias sociales que están, las escuelas de alternancias les lleva una diferencia al tema de las agrotécnicas y al resto de las escuelas rurales. Así que bueno, ahí lo vimos, después se lo vamos a compartir a todos los compañeros. Mira, sí podemos entonces, ya que estamos, si yo tengo suficiente habilidad para pasarte la presentación que tenía ahora, cometí el error de no mandarte la voz antes, que es una cosa que habría que acostumbrarse a hacer, digamos. Dame un segundito. Sí. No, porque entonces te paso esto y te pido que vos pases las siguientes diapositivas. Si nos esperan los... Es probable que a lo mejor tengas un problema en compartir la pantalla, pero no había ningún problema. Cuando vos me lo pasás al mail, yo trato de ir compartiéndolo, no pasa nada. Entonces... Mientras tanto, te cuento que son 59, así que... ¿Hola? Te escuchamos muy bien, Sergio. ¿Hola? Te escuchamos muy bien, ¿eh? No, te escuché que eran 59. Estamos 60 personas en estos momentos están conectadas. Bueno. A ver, ¿dónde tengo esto? Bueno, ahora te lo mandamos. Y si no, hola, ¿me escuchan? Te estamos escuchando siempre, tranquilo que te estamos escuchando bien siempre. Bueno, no, sigo, para no complicarnos
A ver, lo que yo había apuntado y lo que quería compartir ahora con ustedes son algunas cuestiones ya entrando a la realidad de este año y todo eso que hablamos antes. Recordemos que es información que se recogió en los operativos de evaluación del año 2016, 2000, sí, creo que esa era la que compartimos ahí, era en 2016. Un detalle que quisiera comentar, nada más, no estaba ahí, pero en relación con la mirada general de la ruralidad, es que cuando hicimos el mismo trabajo sobre los resultados de nivel primario, surge con mucha claridad los buenos resultados de las escuelas rurales. Y cuando, o sea, las escuelas rurales estatales están claramente por encima en cuanto a rendimiento en lengua, matemática, por encima de las escuelas urbanas estatales. Y cuando hicimos el análisis al interior de la ruralidad, las que aparecen con mejores resultados son las escuelas chiquitas, las escuelas con grados agrupados. O sea, las típicas multigrados que ustedes conocerán y que probablemente muchos de los alumnos que ustedes reciben vienen de esas escuelas. Esto para nosotros fue muy llamativo, muy positivo en términos de que en el fondo ratifica algo que también al sistema educativo les cuesta mucho, así como le cuesta aceptar a las escuelas de alternancia por todo lo que tienen de diferente de la escuela tradicional. También les cuesta aceptar a la escuela chiquita, a la escuela con secciones de grados múltiples. En primaria, en definitiva, se la acepta porque, bueno, se sabe y se asume que la escuela no puede estar lejos de la familia y entonces se lo acepta como un mal necesario. Y por eso se sorprendieron mucho funcionarios y especialistas, todavía hay quienes debaten sobre eso, porque creen que como es una escuela, algunos lo llaman escuela incompleta, porque tiene pocos docentes, porque le faltarán especialistas de tal o cual cosa, pero lo que no advierten es que son escuelas en las cuales se genera un clima de enseñanza y de aprendizaje, primero con mucho menor estrés. Esto sí aparece en todas las investigaciones, aparece claramente que un factor decisivo para los buenos aprendizajes es el clima escolar, y dentro del clima escolar es eso, es que los chicos pueden estar tranquilos, confiados, preguntarlo, el docente está también con menores tensiones. Entonces ese es un factor que en general es intangible, no se lo ve si uno lo compara con el laboratorio, la cantidad de computadoras, la cantidad de libros, el acceso a Internet, que son todas cosas cuantificables. Entonces parecería que a esa escuela chiquita le falta todo eso. Y ese buen clima, ese respeto, esa situación de no estar en tensión, no hay forma de cuantificarla, entonces no lo tienen en cuenta. Pero todo indica después en los resultados que eso tiene un altísimo valor porque justamente hace que el cerebro de cada uno y la disposición de cada alumno para el aprendizaje está mucho más abierta, está mucho más accesible que otros. Y justamente, insisto, se refleja. Y el otro factor que también se conecta mucho con la alternancia es el trabajo colaborativo. En esas escuelas, en esos grados múltiples, a mí me tocó ser maestro y el problema que hay en general es que los maestros no sabemos qué hacer ahí. Pero una vez que le agarramos la mano, se genera una dinámica de trabajo donde los más grandes le ayudan a los más chicos, o el que más sabe le ayuda al que menos sabe y le explica, y el que pregunta le pregunta por ahí con más confianza al compañero. Es decir, esa dinámica, ese trabajo colaborativo enriquece a todos. Creo que todos ustedes, todos los que somos docentes, sabemos que en realidad cuando más aprendemos es cuando enseñamos algo, no cuando lo estudiamos. O sea, cuando le transferimos, cuando le intentamos transferir a otro lo que se supone que sabemos, ahí estamos reaprendiendo eso que se suponía que sabíamos. A mí me pasa ahora, sí, cuando me ponía a pensar en qué cosas compartí con ustedes, revisé cosas que vengo leyendo, que vengo viendo hace rato, y volví a verlas de una manera distinta. Es decir, esto que nos pasa a los adultos, por supuesto que le pasa también a los niños y a los adolescentes.
Y por eso digo que hay un valor, la escuela de alternancia, que también trabaja mucho en ese modelo colaborativo, esa forma cooperativa de apoyarse entre los alumnos. Por favor, manténganlo y tenemos que proteger eso porque realmente es una de las formas más eficaces que hay para los aprendizajes. Esto quería compartirlo con ustedes porque justamente, gracias, sale de las evaluaciones, muchas veces no se lo tiene en cuenta, insisto, porque cuando se llevan a los medios la información, el titular siempre busca algún dato catastrófico. Y afortunadamente no tenemos datos catastróficos en este plano, tenemos datos positivos, insisto, no para ser un optimista así ingenuo, sino para encontrar puntos firmes sobre los cuales seguir creciendo. Dicho eso, decía que, bueno, teniendo, porque estos elementos son los que quería ver ahora, cómo se pueden aprovechar para enfrentar situaciones críticas como la que tenemos a partir de marzo de este año. Así, ustedes lo han vivido, he participado como oyente en algunas charlas anteriores y ahora quisiera simplemente plantear una serie de interrogantes o de puntos sobre los cuales me gustaría saber, y ahí abrimos, Juan Carlos, el diálogo para ver cómo están enfrentando estas cuestiones. Como no pude compartir pantalla, le pido que tomen nota. Son pocas cosas, no se asusten. Son 9 puntos que tengo identificados para abrir un poco esta charla con ustedes. Por un lado es una cuestión obvia, que es cómo se adecuaron los planes de estudio de todos los espacios curriculares ante esta situación. O sea, supongo yo que en cada escuela han visto. Al principio no sabíamos si iba a ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, ahora ya estamos casi sabiendo que a duras penas este año no sabemos cómo va a terminar, pero raramente, excepcionalmente, puede haber alguna actividad presencial. Esto implica reprogramar en general muchas cosas, ustedes ya lo habrán tenido que hacer, pero bueno, básicamente saber si pudieron hacerlo, si han habido dificultades, si es un tema sobre el cual todavía hay escuelas que tengan problemas tal vez no sé si con las autoridades de cada provincia, es un tema que ha estado en discusión o no, pero bueno, es uno de los puntos claramente, la reprogramación curricular tiene que estar porque obviamente lo que tenemos previsto hacer en determinadas condiciones no puede ser lo mismo que en estas condiciones. Segundo, si se han acordado instrumentos de evaluación y en todo caso, digo, no es para agotar todos estos temas, ni mucho menos ahora. Lo que pensaba era que por ahí es un tema como para abrir después un foro de compartir experiencias y un aprendizaje compartido, ¿no? Sobre los instrumentos de evaluación que también se han desarrollado no para calificar a los alumnos, sino para ponderar en qué situación están, porque sabemos bien que en este tiempo debe haber habido procesos familiares, situaciones y demás, donde para poder ver cómo apoyar a los alumnos tenemos que saber en qué punto están, ¿no? Y de ahí viene un tercer punto que es si se pueden identificar, y si tienen ya identificados, y qué hacer con los alumnos y alumnas que están en riesgo porque no se conectaron este tiempo, los propios amigos, compañeros ya avisan que no se sabe qué pasa con ellos y qué estrategias podemos llegar a hacer porque se supone que pueden llegar a ser unos cuantos. Un cuarto punto tiene que ver con los criterios de promoción. No sé si ya esto se ha definido en las escuelas, si han llegado orientaciones claras desde las provincias. Sé que se ha hablado mucho de esto, pero se ha hablado como que es uno de los temas sobre los cuales hay que tener una mirada flexible y demás, pero bueno, claramente en la medida que nos estamos acercando a fin de año va a ser un tema que yo, insisto, en todo esto creo que la experiencia y la mirada de alternancia puede aportar mucho de las escuelas de alternancia y dentro del espíritu de alternancia, de ver al educando como un proceso que fluye a lo largo del tiempo y no como la mirada segmentada de año tras año en el modelo industrial, ¿no? De puestos de trabajo. Un quinto punto, y ahí también creo que si hay experiencia van a ser muy ricas de compartir, que es sobre las tesis finales, porque sobre todo en el caso de los que egresan, la tesis final probablemente va a ser el instrumento de
prácticamente de certificación final, no solamente del quinto o sexto año, sino justamente, porque son los años en los cuales se define el egreso de los alumnos. Entonces, si es que es un tema que ya está definido, se están trabajando ya sobre ella, ya está en medio de agosto, probablemente ya estén los chicos trabajando y creo que sería un punto interesante también para conocer y para compartir. Otro de los temas que creo que me gustaría conocer cómo lo han resuelto es la comunicación con las familias. En muchos casos sabemos que se apela a lo electrónico y los WhatsApp y si se conectan o no con estas benditas máquinas que tenemos, pero en muchos casos sabemos que o la familia no tiene la conectividad o no tiene todavía, no está culturalmente tan incorporada. Y sabemos que la comunicación existe. La gente se comunicaba antes que existiera el teléfono, antes que existiera el WhatsApp. Y por supuesto sabemos que hay que tener los cuidados que tienen que ver con esta etapa de distanciamiento en la pandemia. Pero bueno, en definitiva es cómo las escuelas han resuelto y qué estrategias tienen para mantener la comunicación, sobre todo sabiendo que, bueno, se prolonga y se va a seguir prolongando probablemente hasta momentos decisivos de final de este año, ¿no? También en el caso que haya el horizonte de volver a ver actividades presenciales, a mí me gustaría saber si esas actividades, los cursos se mantienen tal como estaban previstos o en función de las nuevas. Obviamente creo que en muchos casos no va a poder hacer el estar la semana completa, van a tener que hacerse actividades presenciales mucho más cortas. Hay que ver cómo es el movimiento de la familia, si es que no se mueven, tal vez hacerlas más cercas todavía de las casas, trabajando, rompiendo el esquema organizado de curso año por año y trabajar más por núcleos familiares. No lo sé, pregunto si es que se ha generado algún tipo de organización en el marco de la emergencia, ¿no? Otro punto que por ahí no es para ahora, pero va a ser para los próximos meses, es cómo adecuar el programa para los que ingresan, porque yo calculo, así como decíamos, la promoción de los que hoy están en la escuela y van a seguir el año que viene, y seguramente implicarán esta mirada de ciclo, pensar un 2020-2021 integrado, pero los chicos que hoy están terminando la primaria, que van a ingresar el año próximo, van a venir de un sexto grado un sexto grado que está en la misma situación de pandemia que estamos en la secundaria. Entonces, creo que pensando hacia ese siguiente paso, insisto, es por ahí un tema de agenda para los próximos meses, pero creo que va a haber que pensar, volviendo a aquello que hablamos antes de las competencias comunicacionales, de lectura, escritura, lengua, matemática mismo, creo que hay que pensar también hacia un 2021 para los ingresantes muy, muy cuidadoso. Y finalmente, si se trabajó en esta etapa de no presencialidad, si se hizo algún tipo de refuncionalización en cuanto a la función tutorial de los docentes, en cuanto a que ya no están cada cual adaptado probablemente a su asignatura o a su área y poder trabajar más en la vinculación con los alumnos. No sé si han tomado nota, pero como ahora ya les paso la palabra a ustedes, en el interín me concentro un poquito para pasarle a Juan Carlos estas 9 puntos para que lo puedan tener en pantalla también, pero a partir de ahora, Juan Carlos, entonces cedería la palabra y escucho y sobre eso podemos hacer algunas preguntas, ¿no? Bueno, digamos, está abierta el tema en el chat para que aquellos que quieran contar su experiencia lo puedan hacer. Mientras algunos se va animando, quiero contarles y quiero contarte, Sergio, porque bueno, la gente lo está viendo en el chat del canal de YouTube de Honiara, que hay compañeros de Misiones, de Corrientes, de Santiago del Estero, de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe, y de la provincia de, creo, no me equivoco, si hay alguno más de Buenos Aires, sí, dicho, y además por otro lado hay un par de escuelas que están, el equipo de docentes y monitores nos están escuchando, ahí nos están viendo, así que también les agradecemos en esto. Yo
quisiera en principio ver la posibilidad de que pueda algunos contarnos a mí, estando sobre todo la gente de Santiago del Estero, que fueron los primeros que de alguna manera estuvieron a punto de arrancar, porque bueno, tenían fecha para arrancar en la mitad de agosto, y bueno, se extendió por 30 días el comienzo. A lo mejor nos pueden escribir algo en el chat respecto a alguna de estas preguntas de Sergio, respecto a cómo han solucionado el tema de la cuestión de los espacios curriculares, cómo se fue reprogramando esta cuestión. Repito, también que tenía que ver con cómo se planteó el tema de la evaluación, también cómo fueron, si se armaron los criterios de promoción, si ya los tienen, si se han ido pensando cómo es el tema de la certificación final, el tema de las tesis, el tema de la comunicación con las familias, cómo se pudieron hacer ese tema. La cuestión, si en un momento hay alguna posibilidad de que se vuelva a la escuela, si se tiene pensado cómo va a ser esta estructura presencial en la escuela, sabiendo de que, bueno, no todo por ahora volverá a ser tan normal como era meses atrás. Si hay ya algún pensamiento sobre cómo adecuar los programas para los ingresantes, y si han pensado algo respecto al tema del trabajo, o si han cambiado algo en la función tutorial que vienen haciendo en cada una de las escuelas. Así que bueno, ojalá que alguien nos pueda escribir en el chat. Anímense nomás a escribirnos en el chat. Es la forma que vamos a tener de escucharlos, así que ojalá que lo pueda hacer. La estoy viendo a Paulo y a Diana de Santiago del Estero, que habían tenido que empezar a trabajar algo, así que bueno, ojalá que nos puedan escribir algo. Y desde ya, perdón, la última cosa, es decir, estos son los puntos que a mí me parecieron interesantes, pero desde ya cualquier consulta o comentario que quieran hacer sobre lo dicho, a disposición, no es que cerramos esos temas tampoco. Todavía no tengo ningún valiente, Sergio, ojalá que podamos tenerlo, porque no, todavía no estamos, parece que estamos conociéndonos y que no tenemos nadie que nos quiera. Se quedaron dormidos todos, yo tenía esa duda, viste que. Sí, en ese sentido, mientras podamos encontrar alguno que quiera escribirnos, repito, de las provincias que tenemos, te quería hacer una pregunta, mientras esperamos que alguien se anime a escribirnos, que es, el tema es, no ha pasado como en Colombia, que explicábamos al principio, que en Colombia ha vuelto Gerardo Bacalini, dice que no están dormidos pero atentos, pero bueno, es bueno que nos puedan contar algunas de las experiencias, Gerardo, que están haciendo las escuelas. No, yo quería preguntarte, Sergio, mientras ahí Sabrina va contando y mientras esperamos alguna otra colaboración, es si si vos pudieras en estos momentos recomendarle a algún funcionario, tanto de la provincia o de la nación, algún acercamiento hacia el sistema de la alternancia o el tema de la pedagogía de la alternancia como la conocen, ¿qué le recomendarías que, no que pudieran utilizar, sino desde qué lugar se pudieran acercar? Porque bueno, desde las herramientas, desde la forma de la visita a la familia, de la forma de la vinculación con el medio, ¿desde dónde vos le recomendarías a un funcionario que pudiese empezar a ver o a conocer el tema de la alternancia? Mirá, mi recomendación es, el problema es que la escuela hoy no está funcionando, ¿no? Entonces, no se puede hacer una visualización directa. Yo creo que acá hay un punto, tenemos que hablar no de la alternancia para poder responderte esto. Es decir, el problema que hay de la mayor parte de la estructura del sistema educativo es que si bien la legislación y toda la teoría y toda la verbalización política va para un lado, las representaciones interiores, la mirada que hay sobre el conocimiento se construye a partir de lo abstracto a lo concreto. Empiezo por dar una definición de algo y después
busco un ejemplo que refleje eso que definí, digamos. Esta mirada epistemológica de la escuela y del proceso de aprendizaje está todavía muy acendrada. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien todo el mundo dice que es importante trabajar por área, trabajar por proyecto, trabajar con temas de la realidad inmediata, les cuesta mucho salir del programa de física, de química o de matemática o de lengua, literatura española, lo que fuera. Entonces, cuando miran la alternancia, esto me ha pasado, esto como me decís, si yo lo tuviera, lo he hecho, más de uno, le dije, miren que es muy interesante este modelo, véanlo, pero dice, que van una semana a la escuela y 2 semanas no. Lindo, ¿no? Qué fácil, yo también quisiera eso. Digo, inmediatamente, y hoy sabemos que el cerebro primero registra desde lo emocional, ya tiene una visión de algo, todo lo que después se explique era o no respecto de esa visión, ¿no? Es decir, yo creo que es un buen momento para volver a decirles, mire que la alternancia sirve. Mi temor ahora es que hayan visto la alternancia como una rueda de auxilio, esta que tenemos vieja en el auto, que la ponemos, ¿viste?, para no tirarla. Entonces, llegamos a la comería y después volvemos a poner la rueda buena. Es decir, que vean la alternancia simplemente como una solución porque no puedo tener la clase normal. Ese es el riesgo que veo ahora. Lo otro, lo que le diría es, miren, vuelvan a analizar la escuela, que aunque dicen que hay que cambiar, no la cambian. Vuelvan a analizar la organización de 13 profesores en cada materia y de la estructura totalmente fragmentada. Porque el problema que tienen para interpretar la alternancia, no pueden ver que el chico aprende en todo momento. Lo dicen, porque hay ya mucho discurso pedagógico que dice eso. Pero después no pueden asumirlo eso, ¿no? Entonces, mi consejo es eso, es ir a ver la escuela de alternancia. Eso, cuando buscamos los datos del aprender, fue a encontrar elementos que permitan ver que por lo menos no pasa nada malo. Digo, cuando vemos los resultados, aún cuando decimos, mira, en lengua, qué sé yo, está un poquito por acá, un poquito por allá, bueno, no es cierto que el chico va a la alternancia, no aprende a leer, que se pasa todo el día con la pala y el rastrillo. Digo, pensando en esas representaciones. A lo sumo tiene la misma dificultad, muy parecida que la que tiene el resto de los chicos que van a la escuela rural, que van a la escuela estatal. En principio lo que creo es eso, pero la verdad, porque tu pregunta, que vos lo hacías en potencial, yo la viví muchas veces. No me canso, pero una y otra vez he hablado con funcionarios sobre la alternancia y lamentablemente no he sido muy eficaz. Lo que sí creo, y para terminar con esto, es que yo me siento con la obligación solidaria con ustedes de sistematizar de la mejor forma posible toda la experiencia de alternancia para poder mostrar que no solo no pasa nada malo, sino que pasan cosas buenas. Totalmente. Ya tenemos algunas respuestas, ahora las vamos a compartir. Yo siento también como Sergio ese problema o esa problemática o ese sentimiento de impotencia, no solamente a que no nos entiendan, sino que además, por otro lado, les cueste leer lo que muchas veces las familias eligen para sus hijos, porque generalmente son las familias las que eligen mandar a sus hijos a una escuela, y no es tan fácil, sobre todo en el sistema educativo, perdón por el ejemplo de la mercadotecnia que voy a dar, donde generalmente la oferta educativa nace precisamente de la oferta y no de la demanda, digamos. Es decir, no es que en realidad generalmente las escuelas que surgen son porque son las demandas sociales o las demandas naturales de una familia o de un grupo de gente, sino porque se pone una escuela comercial o una escuela agrícola, una escuela técnica, y ahí arranca y después dice, vengan los chicos. Aquí, por lo general, en la alternancia, lo que está haciendo la escuela es completar una demanda que tienen las familias. Yo recuerdo
alguien hace muchos años cuando arrancaron las escuelas en España, que comentaba que las primeras veces que iba a explicarle a los ministerios de educación en España, o al ministerio, porque en aquel momento también estaba centralizado en Madrid, como no lo entendía, para ponerlo más nervioso a los funcionarios, cuando le preguntaban qué era la alternancia, decía, es muy fácil. La vida enseña y la escuela explica lo aprendido en la vida, y ahí los funcionarios se volvían locos porque, digamos, para el modelo mental de un funcionario, de alguien que ha trabajado toda la vida desde un escritorio, contarles que la vida enseña y la escuela explica lo aprendido en la vida, era muy difícil. Bueno, Sabrina dice, respecto al tema de la comunicación con las familias, que en esta segunda etapa del año están implementando las visitas virtuales, ya que están en zona roja, es decir, están en zona de alto riesgo, es la única manera de poder llegar a las familias. Anteriormente los docentes, coordinadores de los cursos, realizaban en Nexo, ahora nos sumamos todos los docentes del curso a la visita. No es Sabrina, es Claudio, que está trabajando con la compu de su mujer, ahora sí es Claudio Troch, desde Corrientes de Mocoretá, que nos cuenta eso, digamos, que en esta etapa, como han entrado en zona roja, están trabajando a través de las familias que pueden, a través de los contactos virtuales. Silvia dice que dijeron de trabajar por grupos familiares, es decir, salir de la organización de los cursos, creo yo. Desde la EFA Avellaneda de Santiago del Estero nos cuentan que se continúa trabajando con trabajos de estadías en los hogares, están enviando impresos que se dejan en cada referente, digamos, de la zona donde están los alumnos, los chicos los van retirando y están tratando de con eso poder armar una especie de adaptación curricular a lo que están en estos momentos planteando, de no poder tener a los chicos no solamente la presencialidad, sino en el tema de las visitas, están tratando de trabajar con grupos, perdón por la redundancia, agrupados por zona. Andrés Sensi desde Saladillo dice, están organizando la currícula haciendo hincapié en los ejes principales de cada una de las materias. Yo creo que eso es fundamental. Me parece que lo bueno que tiene, y esto lo digo a título personal, que nos va a servir, si lo aprovechamos bien, es poder hacer una especie de taxonomía de los contenidos y poder separar para poder quedarnos realmente con los contenidos que realmente sean necesarios, importantes, y no llenar tantos papeles, de tantas planificaciones, y llenarlo de tantos contenidos a los chicos que a veces es muy difícil que lo puedan aprovechar. También plantea que han hecho un agrupamiento en núcleos de aprendizaje, están integrando algunas materias, es decir, para poder darlas de manera en conjunto, que me parece fabuloso que tranquilamente, por ejemplo, física, química y biología se puedan dar en una sola estructura integrada. La integración en la presencialidad salía más natural, dice Andrés. En la virtualidad pierde en cierta forma la interacción entre los docentes y entre los monitores. Sergio dice que hoy más que nunca la familia es la protagonista. Daniel, que está en Santa María, en Misiones, dice que la comunicación con las familias se hace a través de WhatsApp, tanto para los comunicados oficiales como también para los trabajos prácticos de las diferentes áreas. Lucas, ahí está, que está en Santísima Trinidad, plantea que están trabajando como pueden vía WhatsApp, Classroom y Zoom. Se incorporan los proyectos áulicos interdisciplinarios. Los profes coordinadores están tratando de utilizar el Drive de la institución para realizar el seguimiento. Liz Pastor, desde el CEP número 11, dice, con respecto a la primera pregunta, que era el tema de los espacios curriculares y cómo trabajaron, se realizó una reprogramación curricular, se priorizaron los NAP, y cada docente en su materia fue adaptando el contenido. Daniel dice que el plan de búsqueda ha sido muy importante para seguir adelante con los proyectos productivos del hogar. Yo hago un paréntesis en lo que dice Daniel. En ONIARA estamos haciendo en estos momentos una encuesta respecto al plan de búsqueda. Después te la vamos a compartir, Sergio, porque nos parece que además de ser una encuesta genérica sobre el plan de búsqueda a todos los docentes, a todos los monitores, a todos los directivos, pues nos parece que es la esencia del tema de la alternancia, de la misma manera que el alumno es el centro
del tema de la formación y es el centro de toda la formación en el sistema de alternancia educativa. El plan de búsqueda es el núcleo básico de donde debería salir muchas veces todo el tema de la transversalidad y a veces, cuando uno generaliza, comete injusticia, de ya pido disculpas, pero muchas veces el plan de búsqueda queda relegado a que uno o dos se ocupen y no sea lo que tiene que ser en nuestro sistema de alternancia, que el plan de búsqueda sea un tema del equipo docente, el equipo de monitores, y que todos en algún momento puedan tener la oportunidad de hacer un plan de búsqueda con los alumnos. Siempre pasa que te aparece un profe de lengua y dice, ¿cómo voy a dar yo un plan de búsqueda de gallinas que soy profesor de lengua? Bueno, es importante poder experimentar y trabajar sobre todo lo que es el tema con los chicos, que haya profes de distintos espacios curriculares y de distintas miradas en el tema del plan de búsqueda. Bueno, recién Daniel decía que es muy importante para seguir adelante con los proyectos productivos del hogar el plan de búsqueda. Silvia plantea que están tratando de ir con el aula, digamos, es decir, con todo lo que conlleva esto, a núcleos o grupos familiares por zona más allá de la visita. La propuesta es extremar la alternancia, lo pone como una pregunta, es buena pregunta esa, si el tema es extremar la alternancia, que la escuela aparezca como una cuestión, digamos, no lejana, pero como una cuestión casi complementaria. Diana nos estaba contando que en cada devolución de los trabajos se revisa, que en cada devolución de los trabajos que se revisa está presente la evaluación formativa para acompañar a los alumnos, pero sobre todo para incentivarlos a continuar, que es una cosa muy importante. Estamos viendo que en muchos lugares, en muchas zonas, hay mucha, no descontento, pero hay alguna mirada casi negativa a la continuación del tema del distanciamiento, del tema de la pandemia, y nos pasó el otro día hablando con un grupo de gente que nos planteaba que había algunos chicos que decidían no seguir la escuela, y la idea y lo que estamos haciendo es la fortaleza de que ellos entiendan de que más allá de la distancia, la escuela todavía sigue siendo ese cordón umbilical para poder tener un futuro mejor. En el 6º año, con la formulación, con la gestión de los proyectos productivos, están haciendo como un formato de práctica profesionalizante, con una buena dedicación de los chicos en el trabajo en sus hogares. Lucas cuenta que en situaciones que son necesarias se realizan tutorías virtuales. Para que me perdí porque, bueno, fueron apareciendo muy rápido, entonces, aquí está, tutorías virtuales, y nos comunicamos con la familia. La EFA está acostumbrada a este ritmo y a estas estrategias de trabajo. La saludamos a Cecilia, que nos está desde Carlos Casares. La comunicación con la familia es fundamental y es a través de algunas visitas que se hacen tomando recaudos, y si no, a través del WhatsApp. Rubén Cardoso, desde Colonia Alpina, en Santiago del Estero, dice que la visita la estamos haciendo de manera virtual por zonas. Empezamos recién ahora en esta etapa y son los profesores de las áreas que se están conectando por zonas. Presupongo yo que lo que dice Rubén tiene que ver con el tema de las zonas donde hay conectividad, porque también el problema en el medio rural es que la conectividad es todo un tema. No es la única problemática en el medio rural, pero es todo un tema. Martín dice, hay que mirar, observar, actuar, revisar y reprogramar, es lo que venimos haciendo, dice Martín. Héctor dice, es muy importante la comunicación con las familias más allá de las dificultades. El vínculo se puede lograr a través de la conectividad, por más que no sea lo mismo. El contacto con las familias es permanente, apelando a todos los medios, por ejemplo, grupos de WhatsApp, teléfono, visitas virtuales y visitas presenciales en algunos casos, sobre todo a las familias alejadas sin conectividad y también a las familias nuevas ingresantes, porque también este es un tema interesante que plantea Martín. Se nos está viniendo el ingreso 2021 y tenemos que ver cómo lo estamos planteando. Bueno, nos cuentan que en Santiago del Estero efectivamente se suspendió la vuelta a clases que iba a empezar el 13 de agosto. Esto favoreció porque no estábamos contemplados en los protocolos las escuelas con albergue y se iba a dificultar la organización de la demanda. No solamente no están contemplados en el protocolo de las escuelas con albergue, sino
todo el tema de lo que tiene que ver con el comedor, con el tema de los baños, y además es toda una historia, esto lo agrego yo, el tema del traslado, y Sergio lo planteaba, digamos, hay mucha gente que se traslada de departamento a departamento, de municipalidad a municipalidad, utilizando medios públicos, hay muchos chicos que llegan a dedo a las escuelas, y eso es un tema que efectivamente, disculpas, este es un tema muy complejo, porque además cuando uno peina el protocolo nacional no lo encuentra. Nosotros en distintas actividades hemos tenido algunas reuniones con algunas autoridades provinciales que nos piden que hagamos el protocolo nosotros, y es todo un tema porque nosotros a duras penas somos docentes, digamos, y es medio difícil que podamos saber si es mejor que en un aula haya 15, 16 o 14 chicos, o que en un dormitorio tiene que haber 4, 3 o 5 chicos. Nosotros no somos médicos, no somos sanitaristas para esto. Es un tema. Milagros plantea que hay demasiada vulnerabilidad en el medio de esta tremenda situación. Son muchas y distintas las realidades de los alumnos. Estamos trabajando con WhatsApp, estamos adecuando lo curricular a la realidad, recepcionamos de la misma manera virtualmente. En la segunda parte del año, comenta Marcelo, comenzamos a trabajar de manera iteralateral, quizás pueda ser virtual, porque dice iteralateral, sobre un texto de producción para cada uno de los años. Andrea comenta que en su SEP, un segundito, que se subió demasiado rápido, Andrea comenta que en su SEP han logrado no perder la comunicación con las familias, las clases son virtuales, se están monitoreando constantemente a los alumnos, ya sea por WhatsApp o por una llamada tradicional de teléfono. Emanuel cuenta que la comunicación con los alumnos es a través de WhatsApp, ya que no nos favorece la falta de señal en las zonas rurales. Marcelo dice que ya han entrado en este tiempo en la 4ª visita virtual a todas las familias y participan todos los docentes de acuerdo a la carga horaria. Gerardo nos está, como siempre, tratando de enderezar en el rumbo, y dice que no hay que perder de vista que en las escuelas de alternancia la educación también es una estrategia para el desarrollo rural. Esto le da la trascendencia de las familias a las comunidades, es verdad. Por eso hablábamos recién de que digamos, esta historia de extremar la alternancia habría que verla. Estela cuenta que están trabajando el consejo de alumnos, reuniendo a los chicos de acuerdo con las posibilidades de participación que tienen, y el primer punto que plantearon fue la necesidad de la presencialidad en pequeños grupos, es decir, que la vuelta se trate de hacer en pequeños grupos. Liliana, que está en Pozo Azul, en Misiones, dice que la comunicación está siendo muy difícil porque muchos alumnos no tienen directamente teléfono. Daniel Antonio está en Garza, en la provincia de Santiago del Estero, y dice que están priorizando los contenidos para este tiempo que nos quedan. Las visitas las pudimos hacer sobre todo a los alumnos de los últimos años, y la comunicación con la familia la tratamos de hacer virtualmente por grupos de cada año. Y Estela nos plantea una primera pregunta para Sergio, es que cómo sugerí, Sergio, en reencarar o encarar, mejor dicho, la readecuación curricular pensando en los ciclos lectivos 2020 y 2021 que van a estar muy unidos. Es decir, cómo se podría plantear eso. A ver, Hola. Ajá. Te escuchamos muy bien. ¿Me escuchás? Sergio, te escuchamos muy bien nosotros, te estamos escuchando perfecto. Discúlpame, de golpe acá se me... Bueno, ahí tomé nota así de unas cuantas cosas, pero de alguna manera se agrupan en esa última pregunta. Así, porque básicamente creo que un tema más allá de las descripciones, una de las cosas que plantearon, alguien planteó el tema de extremar la alternancia. Vos planteaste, creo que el tema de los planes de búsqueda como un instrumento clave. Y en definitiva esto de cómo imagino yo, por lo menos, o qué cuestiones creo que se vienen para
articular este año con el próximo. O sea, está claro que este es un año, no podemos, sería, por más que decimos, no es un año perdido, y justamente no es un año perdido, pensaba en esa anécdota que te contaban los españoles, que después voy a tomar nota, me pareció muy bien lo que decía Juan Carlos, cuando decía enseña la vida lo que la escuela trata de, creo que decía, de explicar lo que aprendimos. Creo que claramente tendríamos que ayudar a que todas las familias y todos los chicos sigan aprendiendo, sigan sintiendo que están aprendiendo. Cuando vos, me abro un poquito, después vuelvo a la pregunta, pero cuando vos planteabas también el tema de aquellos chicos que probablemente están ya al borde, siempre decimos que el abandono no es una decisión que se toma un día para el otro, son hilos que se van cortando de a poquito hasta que finalmente ya queda fuera del sistema. Es muy probable, no puedo hablar de los casos que ustedes hablan de la escuela de alternancia, pero sí de lo que es un tema que hemos investigado mucho. Uno de los grandes factores que inciden a que ese chico de a poquito se vaya yendo es el miedo al regreso. Es el miedo a que vuelvo a la escuela y hace meses que no toco un libro, hace meses que no hago ninguna tarea, hace meses que estoy dedicado a otra cosa. Supongamos, ojalá, y que está trabajando, ayudando en su casa, con las chivas, con el cultivo, con lo que fuera, con la leña. Entonces, creo que hay que ayudar a cubrir, a evitar ese miedo. La neurociencia hoy nos muestra que en realidad la pulsión inicial que tiene nuestro cerebro es el miedo, porque eso es lo que permitió la supervivencia de los mamíferos en su totalidad y el ser humano también. Entonces, todo lo que logremos que esos chicos no sientan miedo a volver a la escuela, miedo que volver a la escuela va a significar llega el primer examen y chao, ya quedó totalmente mal, porque justamente todo lo que debería estar aprendiendo en la escuela no lo estoy aprendiendo y después la escuela me va a tomar aquello que se supone y lo que valoriza el conocimiento escolar. Entonces, creo que ahí, y vuelvo a la pregunta, creo que es una primera cuestión es valorizar todo lo que las familias y los chicos están haciendo ahora, que eso lo podamos convertir en aprendizajes valiosos o saberes valiosos para la escuela. Y ahí es donde juega el plan de búsqueda. Cuando vos me hiciste tu pregunta anterior, Juan Carlos, respecto de qué le dirían las provincias, en realidad hay una provincia donde esos diálogos funcionaron. En Formosa, el ministro hace años, bueno, él ya conocía la idea de la escuela de alternancia y es una provincia que tiene mucho trabajo de desarrollo local, de apoyo a la producción y que tenía además mucha oferta de escuela secundaria, pero una oferta de escuela secundaria totalmente de espaldas a la realidad de los chicos y de la familia. Y se ha puesto en marcha ya todo un nuevo plan para la educación rural que justamente toma los instrumentos de la alternancia. No se puede convertir la escuela de alternancia un día para el otro, esto ustedes lo saben muy bien. Primero, porque la metodología requiere mucha formación y mucha concientización. Y segundo, por el otro tema clave que planteó Juan Carlos, que es una escuela que no nace de la oferta, sino que nace de la demanda, nace de las familias que piden una escuela y que la escuela tenga estas características. Acá estábamos partiendo de escuelas que ya existían, inversión que hace el Estado, pero que no estaban respondiendo hasta hace poco, lamentablemente por ahí este proceso llevó a su tiempo, pero estaban respondiendo al modelo de oferta que generaba el Estado y no al modelo de escuela que necesitaba la comunidad. Pero volviendo al tema, es que ahí uno de los instrumentos que se tomaron de la alternancia justamente son los planes de búsqueda y la idea de que todo el proyecto, los proyectos integrados, la secuencia didáctica, se basen en el plan de búsqueda. Yo creo que, vuelvo a lo que alguien dijo, extremar la alternancia. Yo no sé si es extremar la alternancia, pero sí es posicionarnos firmemente en que el programa va a surgir del plan de búsqueda, que los proyectos de abordaje de todas las áreas se puedan integrar a partir de trabajar con los temas encontrados en el plan de búsqueda. Que, por ejemplo, la profesora de lengua, como decía Juan Carlos antes, diga, no, ¿yo qué puedo hacer con las gallinas? Obviamente no va a ser ella quien
diga qué hacer con las gallinas, pero sí les puede enseñar a los chicos a trabajar sobre textos, cómo tomar notas, cómo hacer resúmenes, cómo escribir, cómo describir una situación, cómo formular preguntas, cómo procesar en definitiva, cómo producir textos a partir de la información que el chico desarrolla en el trabajo con las gallinas. Es exactamente eso. Yo creo que justamente la lengua como saber instrumental puede trabajar con las gallinas en un lugar, trabajará con la madera noverá, con la yerba mate noverá, o trabajará con la producción hortícola, donde sea. Es decir, el enseñar o el trabajar con los docentes para que puedan justamente abordar esos contenidos curriculares, como es producir un determinado tipo de texto, pero hacerlo no desde los ejemplos abstractos o totalmente así artificiales que solemos trabajar en las escuelas, y convertirlos en o abordarlos desde la experiencia concreta que los chicos hacen en su casa, en su tarea. Creo que si los docentes logramos hacer ese paso, estaríamos, yo no sé llamarlo, insisto, extremando la alternancia, pero estaríamos trabajando realmente desde el espíritu de la alternancia. Lo podemos integrar técnicamente dentro de lo que es el plan de búsqueda, y desde allí podemos trabajar un 2020-2021 integrados. Se habrán dado cuenta que acaba de salir el sol acá, me voy a tener que correr porque me pega 100%. Vamos a ver si... Pero bueno, digo, mi reflexión sobre cómo trabajar integrado este año con el año próximo, no sé cómo ponerle, a ver, para que no pegue tanto acá, porque me encandila además el sol tal como está. La idea sería esa, sería trabajar de una manera que, partiendo del plan de búsqueda, desarrollándolo, tomándolo en un mediano plazo o largo plazo, así bueno, sobre estos temas que ya empezamos este año, no se agota en diciembre el trabajo, va a continuar el año próximo, poder hacer una tarea realmente integrada que justamente vaya incorporando las distintas áreas o disciplinas y vaya trabajando la evaluación tenida en cuenta, como decían los compañeros antes, como una forma de retroalimentación, digamos, esa evaluación formativa que permita identificar en qué punto están cada alumno o cada grupo, y sobre eso darle las orientaciones y no una evaluación para calificar. Y obviamente por eso yo marcaba dos extremos, por así decirlo. ¿Qué pasa con los que van a egresar? Y de ahí venía el tema de las tesis. Y cómo prepararnos para los que ingresan, con los cuales nos podemos estar trabajando este año, sino que recién vamos a empezar el trabajo en marzo del año próximo. Dios quiera que sea sin las restricciones de este año, pero aún así son chicos que van a venir con esas limitaciones. Por eso entonces yo diría, y para resumir, el plan de búsqueda como estrategia integradora de un trabajo intensivo de mediano plazo, y ciertas habilidades, ciertas capacidades, sobre todo en la lectura, la escritura, probablemente algunas cuestiones básicas de matemática, como para que eso esté presente y desarrollar, aún con las restricciones actuales, poder desarrollar esas capacidades para que realmente los chicos puedan construir esa autonomía que necesitan en esta etapa, ¿no? No sé si quedó más o menos respondido, Juan Carlos. Sergio ha mostrado en estos momentos distintos lugares, porque nos está mostrando distintas ventanas para que le dé mucha envidia. Lo lindo que está ponerme, porque ni veo la pantalla yo. Ahí está, ahí estoy más o menos. No, yo, digamos, quisiera agregar dos cosas. Hay algunos comentarios más y podemos seguir el que quiera tener alguna pregunta más para Sergio. Justamente, además, lo que dice Sergio, el tema de la transversalidad es un tema que tiene que ver con el eje fundamental del tema de la alternancia. Entonces, el plan de búsqueda tiene que ser
ese faro que nos pueda permitir la transversalidad y que todo el mundo pueda poder trabajar independientemente del conocimiento que tenga de alguna materia o de alguna cuestión específica. Silvia, respecto a esto, ahora vamos a otro comentario, decía que la profesora de lengua de esta manera se abre al aprendizaje, lógicamente, es así, porque uno de los axiomas no escritos de la alternancia habla de esta historia de en la alternancia todos somos enseñantes y enseñados. Y eso debería ser muy importante poder hacerlo carne todos, porque en realidad lo que hace la alternancia y una de sus cosas más revolucionarias y una de las cosas que primero les interesó a aquellos primeros investigadores franceses que recién a principios de los 60 empezaron a llegar a querer entender qué eran las escuelas de alternancia, pues tuvieron como 25 o 30 años sin que el Estado francés le había dado cierta categorización, pero los investigadores o los docentes no, era esta historia de que la alternancia rompe la hegemonía del profesor. Digamos, esta historia de que todo el mundo rompe la hegemonía de que el que tiene el título o el que tiene el cargo o el que está a cargo de la clase es el que sabe y es el que domina. Eso es una cosa muy fuerte, muy potente, y en esta historia que digo, donde todo el mundo plantea que en la alternancia, todos somos enseñantes y enseñados. Fernanda dice que a pesar de todas las dificultades, hemos fortalecido el vínculo con muchas familias. Emanuel dice que hay muchos chicos que no pueden seguir el ritmo escolar porque ahora deben trabajar para aportar a su hogar, ya que han disminuido los ingresos por la pandemia, y eso es un tema que lo veníamos hablando en algunas otras reuniones, y más por eso, sumado a esta cuestión de Sergio que dice hace tiempo que no agarra un libro, cómo volverá a ser el encuentro con los compañeros, también hay un tema complicado, esta historia de que muchos tienen que salir también a ayudar a sostener económicamente a la familia. Juan Cardoso dice, sería ponerle voz y documentar la realidad desde el plan de búsqueda. Exactamente, digamos, eso es un poco lo que Sergio estaba planteando en estos momentos. Estamos abiertos a algunas otras preguntas o algunos otros comentarios que quieran hacer. Yo te saco un poco de lo escolar para que no haya tanto olor a escuela, como dice nuestro común amigo Gerardo, Sergio, y planteo también, te lo pregunto, ¿cómo te imaginás vos que podría la escuela de alternancia tratar de seguir manteniendo ese vínculo con las familias, además con los chicos? Porque la alternancia, todo el mundo sabe que tenemos dos objetivos claros, que son, digamos, los dos objetivos. Cuando uno habla de los 4 pilares de la alternancia, sabe que los objetivos son la formación integral de la persona, sea del alumno, del joven, y la promoción del desarrollo, la promoción y el desarrollo de los territorios. Para eso hay dos instrumentos que son el sistema de alternancia y el tema de la asociatividad. Entonces, en este tiempo de pandemia, en función de tu experiencia y contando también lo de Formosa, que en realidad también han incorporado mucho a las familias a esos proyectos, ¿cómo mirás vos esta historia de poder, de qué manera seguir enamorando a la familia del sistema, seguir teniéndola cerca, tratando de alguna manera de que ellas entiendan de que la escuela y la alternancia sigue estando al lado de ella? Es una pregunta que me hace pensar, porque en realidad, justamente, mi formación y mi experiencia tiene que ver con lo escolar. Y soy muy respetuoso de los saberes de los que justamente han trabajado más en el plano, si querés, comunitario. Por eso, aún la crítica que nos va a hacer Gerardo, pero no puedo evitar el sesgo, digo, sería muy improvisado en mi parte. A lo que voy es esto, es decir, yo creo que la comunión entre escuela y familia existe. La escuela a veces la debilita. Mi experiencia,
no quiero ser autorreferencial, pero para mí fue muy impactante cuando empecé a trabajar acá, Cerro Radal se llama el paraje donde yo vine a trabajar en Chubut, y me impactaba, siempre las clases terminaban el 25 de mayo, porque son así, periodo invernal, y poquitos chicos que terminaban séptimo, sentí y me conmovía el dolor de la familia, porque sentía que ahí se terminaba una etapa de su vida y ya pasaban a la adultez. Y de ahí surgió, y la verdad que fue gran parte de lo que me motivó después a conocer la alternancia y a buscar alternativas a eso, que es que en la zona rural los chicos no tienen otra alternativa. A lo que voy es que la familia quiere que el chico vaya a la escuela. No es cierto, desde mi experiencia, que prioriza, como suelen decir los economistas o los sociólogos, que prioriza al chico en su función de trabajo porque no valora la educación. Lo que yo veía era que hacía eso cuando veía que el chico le iba mal en la escuela. El famoso, bueno, si no servís para estudiar, tenés que ir a trabajar. Pero si siente que el chico en la escuela aprende y que aprende cosas valiosas, la familia está consustanciada con la propuesta escolar. Y yo creo que esta es una de las grandes virtudes de la alternancia, que hay que desarrollar, hay que explotarla. En época de crisis, creo que, como esta, digamos, que efectivamente, yo sé que hay muchas familias que necesitan que el chico, bueno, aportar un poco más todavía, o por lo menos que no genere gastos. Vamos a hablar claro lo que ocurre en muchos lugares. Bueno, acá de vuelta, la alternancia creo que puede ayudar mucho a que esa familia disminuya esa sensación de conflicto, de tener que priorizar una cosa o la otra. Y ahí sí, los docentes tenemos que hacer un esfuerzo de entender esa situación. Si los chicos, como bien se planteaba, bueno, mira, hay chicos que probablemente no puedan egresar este año, porque ya venía muy mal y porque este año probablemente, como decíamos antes, no tocaron un libro y encima está en quinto o en sexto año, o sea, no, está terminando su secundaria y no es bueno para nadie decir, bueno, le voy a regalar. Pero que tampoco sea, bueno, mira, repetís, tenés que hacer todo de vuelta, no se valoriza nada. Es decir, empezar a generar alternativas donde la familia pueda sentir que la escuela tiene esto que se usa ahora el término empatía, digamos, que estamos realmente entendiendo la situación que vive en cada lugar. Esta es la primera reflexión que siento yo desde mi conocimiento y mi experiencia como docente. Hay otra dimensión que es cómo la escuela puede ayudar a modelos de desarrollo local que justamente hagan que el impacto de las crisis sean menores. Pero ahí es donde yo soy un aprendiz absoluto de gente como Gerardo, Susana o tantos otros, que son quienes saben mucho de cómo es la promoción de la comunidad y qué se puede hacer en esos casos. Yo en eso, no por humildad, sino porque realmente asumo que no es mi conocimiento. No podría, he visto experiencias donde la escuela ayuda y obviamente creo que por ese lado debe ir, pero supongo que hay gente mucho más calificada que yo para poder responder sobre eso. Pero sí, insisto, y disculpadme para cerrar, que la familia sienta que la escuela entiende su situación y que va a buscar alternativas para eso, que no es regalarle el título a nadie, pero sí al revés, porque tampoco es que quieren que le regalen un título, pero sí que le ayuden a ver cómo recuperar esos lazos que pueden estar debilitados, ¿no? Perfecto. Gerardo vuelve un poco para atrás, en realidad estaba, digamos, porque están llegando más mensajes. Me gusta esta definición porque cuando estábamos hablando recién del tema de extremar la alternancia, ¿no? Dice, rompe la hegemonía del profesor también del edificio escolar. En la alternancia la realidad pasa a ser la verdadera aula y dice, no hay una cosa o la otra, el desafío es el equilibrio entre escuela y realidad, el desafío es entender que el saber está en ambas partes. Yo coincido, esto que decíamos, que aprendí en Francia hace unos montón de años, cuando yo no entendía mucho, pero no era que no entendía francés, sino que no entendía hasta que uno no lo vivencia con ellos, esta historia de que ellos hacen carne, esta historia de que en realidad en la alternancia todos son enseñantes y enseñados. Es importante que uno pueda sacarse el saco de saber de qué es el monitor, el docente o lo que fuera. Cecilia, por supuesto, agrega que la familia es el pilar de la alternancia,
Lucas dice que se torna difícil educar en igualdad y en equidad cuando los recursos y las situaciones de las familias no están en igualdad de condiciones. En estos momentos se recrudece, claro que sí, aunque la mayoría de las familias hacen los esfuerzos y sacrificios para acceder a la formación, lo que extrañan los chicos es el compartir y la convivencia. Diana dice, los logros que vamos teniendo con nuestros alumnos en estas situaciones gracias al apoyo incondicional que tenemos de las familias y los alumnos como autores de su propia formación. Gerardo plantea una cuestión interesante de no olvidar de que el docente o el monitor, educador y promotor es educador y además es promotor de la comunidad. Yo cuando empecé a trabajar en la alternancia hace casi 40 años, era en blanco y negro el tema de la educación, siempre me planteaban de la polivalencia del monitor, del docente. No entendía hasta que un día me entregaron todo y tenía que, en una semana tenía que hacer visita de familia, quedarme de permanencia, dar 2 o 3 clases, la polivalencia del monitor. Tengo una pregunta de Rubén que dice, Sergio, ¿no le parece que el sistema de alternancia se ha ido escolarizando con las leyes de educación y que hoy necesitamos con la pandemia casi como que volver a la originalidad del sistema para responder a cada realidad? A ver, está excelente la pregunta. Me parece que es un riesgo cierto, no podría juzgarlo porque necesitaría conocer más la realidad de cada escuela. Sí creo que es un serio riesgo que pasa por lo siguiente, digamos, la alternancia como tal surge como un movimiento fuertemente arraigado a la comunidad. Yo conozco y hace poquito hubo una charla muy interesante donde relataron toda la historia. Bueno, esa impronta fuertemente comunitaria, venciendo adversidades, hizo que trabajara muy potentemente sobre esos principios. En general ocurre que cuando algo la sociedad lo asimila, a veces pierde fuerza. También es la domesticación, digamos. Creo que el riesgo existe y lamentablemente a veces, con buenas intenciones, no estoy juzgando las intenciones, pero partiendo de esa dificultad de comprender estos principios tan esenciales sobre el qué enseña o quién enseña y quién aprende y la verticalidad del conocimiento. En esto hay muchos sociólogos, Pierre Bourdieu es un sociólogo francés que ha investigado muchísimo cómo el poder o el mundo académico concentra poder. Esto que ocurre en el máximo nivel universitario ocurre en toda la estructura del sistema educativo. Es un sistema muy jerárquico del poder. Entonces, entra en conflicto con eso, y en la medida que nos incorporamos, que somos aceptados, que somos tolerados, ocurre que probablemente estemos perdiendo fuerza. Es un riesgo, te diría yo. Mi respuesta a la pregunta es que creo que es un riesgo sobre el cual hay que estar alerta y probablemente hay que aprovechar esto que decíamos ahora de la pandemia y cómo sacude algunos principios que a nadie se le hubiera ocurrido jamás, que no hubiera clase durante meses. Bueno, pero ocurrió. Entonces ahora tal vez esta estantería que se movió pueda permitir que la alternancia no se domestique, digamos, que no quede asimilada a esas cosas que nos le dieron identidad, no por rebeldía juvenil, sino porque realmente respondía a una necesidad, ¿no? Responde a una necesidad que no responde el modelo tradicional. Seguro, es un tema, decías eso y me acordaba, hablando de rebeldía juvenil, de un viejo amigo nuestro, no solamente por la edad, sino por un conocido nuestro, que planteaba, siempre empezaba las charlas planteando que en un tiempo, sobre todo cuando teníamos que ir más escuelas, más nos acercábamos a los ministerios, más nos burocratizábamos y más nos estábamos alejando de algunas cuestiones de alternancia. Lo que pasa que, bueno, digamos, el desafío es complementar todo eso, porque también nos ha pasado que hay momentos que nos planteaban que la alternancia era para aquellos chicos que no servían en el sistema educativo tradicional, por decirlo de alguna manera, es decir, no te gustaba estudiar o repetías, andar a la escuela de alternancia. Recuerdo hace muchísimos años, incluso un funcionario de la provincia de Buenos Aires, quédate tranquilo, no sos Gerardo vos, así que no, quédate tranquilo, no,
que nos quería pasar a formación profesional, digamos, porque como no teníamos los chicos todos los días en la escuela, bueno, eso nos pasó cuando Gerardo, que fue uno de los autores y que estuvo trabajando con nosotros, con Inés González de Corrientes, cuando pudimos lograr la resolución del Consejo Federal de Educación respecto al tema de la tecnicatura, de que las escuelas de alternancia podían tener tecnicaturas. El problema más grave, me acuerdo hablando con Alberto Silioni en algún momento, era que decía, bueno, ¿cómo convencemos a las provincias que no tienen escuelas de alternancia que vale lo mismo el título de un chico, supónganse, en Entre Ríos, que no tiene escuela de alternancia, que en Corrientes, que tiene escuela de alternancia, y el chico que va todos los días a la escuela frente a este que va cada 15 días? Porque, claro, es decir, hay que hacer también una especie de evangelización sobre este tema. A veces somos muy endogámicos, y bueno, estos encuentros y lo que estamos tratando de hacer en Honiara es poder salir de nuestra, no es de nuestra zona de confort, pero sino de nuestra cajita donde permanentemente trabajamos, como para poder mostrar que la alternancia sí es una alternativa muy interesante para la educación y para el desarrollo del medio rural. Mirta nos cuenta que pudieron reprogramar la currícula con los núcleos de aprendizajes prioritarios, la comprensión lectora y el análisis de producción de textos, participando también en el Plan Nacional de Lectura y concursos de Buenos Aires Fantástica, recabando relatos de los pueblos. No sé si queda alguna otra pregunta para Sergio, no les quiero robar tiempo a ustedes ni tampoco a Sergio. Yo tengo una pregunta que me quedó leyendo las preguntas que vos hiciste. Primero te pregunto así por adelante, es que ¿qué crees que hagamos? Que la presentación la compartamos por mail después con los que participaron, digamos, en el tema, la presentación que tenías. Sí, la hacemos así. Yo tenía una pregunta que a mí me sigue sonando, no es en la charla, que me sigue sonando hace un tiempo. ¿Cómo nosotros tenemos que lograr hacerle entender a los chicos que las condiciones de promoción, independientemente de que no haya evaluación o lo que fuera, tienen que ser válidas para que ellos entiendan de que este fue un año atípico, ¿no? Y que en realidad no es que van a pasar directamente, no lo sé, porque en realidad son bastante dinámicos los cambios que están pasando en el ministerio, pero esta historia de que los chicos entiendan que necesitan seguir haciendo el esfuerzo para poder formarse. Para mí, yo de hace un tiempo que estoy diciendo, bueno, es decir, nos estamos preocupando por los docentes para ver qué herramientas virtuales tenemos, de qué manera podemos llegar, si es por el WhatsApp, si es por Google Meet, lo que fuera. Ahora, ¿cómo, digamos, tenemos claro realmente si los chicos entienden de que esto que cambió todo, que no será volver a la normalidad cuando volvemos, porque ya será una nueva normalidad, ellos van a tener que seguir haciendo, no sé si la palabra es la más justa, el esfuerzo para poder seguir aprendiendo y para poder seguir formándose? Sí, ahí yo creo que hay digamos, más allá de primero de lo particular de este año, digo, yendo a la cuestión general, creo que lamentablemente el sistema educativo argentino todavía está entre el modelo, formalmente, si uno mira las leyes, habla de ciclos. Cuando hablamos de ciclos estamos hablando de periodos de 3 años, tanto en primaria como secundaria, pero interiormente tenemos el modelo graduado, el modelo de siempre digo, la producción agrícola anual, no la producción de los frutales que plantamos un cerezo para que dentro de 3 años empiece a producir, sino que todos los años tenemos que cosechar y sembrar de vuelta. Es decir, la idea de que cada año tengo que decidir si pasa de grado o no un chico, o de año o no, en el caso de la secundaria, en realidad es totalmente artificial. Es decir, el ser humano, si estamos convencidos que aprendemos a lo largo del tiempo, pues esté en el grado que esté, voy a seguir aprendiendo o no. Obviamente depende de lo que se haga con cada chico. Es decir, a lo que voy es que me parece que este año ya nos pone 100% en la situación de ciclo. En la situación de que, mira, lo que empezó este año, que quedó totalmente
modificado por efecto de la pandemia, va a continuar el año que viene, probablemente en términos de que no da lo mismo hacer el esfuerzo que no hacerlo, es en algún momento sí se va a tomar la decisión de que vos acreditás los estudios o no, pero ese momento no es necesariamente febrero o el 1 de marzo del 2021, ver si paso de grado o no. Probablemente sea en el 2022 que vamos a integrar todo esto para hacer la evaluación de promoción. Por eso uno de los temas era cómo se va a decidir la promoción de los alumnos y la evaluación. Eso en relación con cómo pesa, que no soy ingenuo, yo sé que pesa la nota y finalmente la promoción del grado o no en el esfuerzo que puedan poner los alumnos. Pero creo que el otro tema es la motivación. Y la motivación, digo, si creemos que la motivación pasa exclusivamente en la nota que se le va a poner y si corre el riesgo o no de repetir el grado, que yo sé, no digo que no exista, yo sé que existe eso, pero si la única motivación es esa, me parece que va a ser muy débil y probablemente va a estar el riesgo que vos decís de que algunos, diríamos, se tiran a chanta, digamos, bueno, qué sé yo, total da lo mismo. Si el mensaje es, mirá, estamos trabajando sobre temas que le interesan, y ahí vuelvo al plan de búsqueda, vuelvo a cosas donde los chicos sienten que lo que aprenden se valorizan, que en definitiva no es un año perdido me parece que ya cambia un poco esa situación, digamos. En la escuela tradicional lo que vos decís es un tema dificilísimo. Si la escuela solamente valoriza lo que el chico aprende en el aula, no sé, no me imagino cómo haría yo para hablarle a los chicos que no sientan que lo que más probablemente ocurra es que haya esa promoción de que todos pasen, porque no hay formas prácticas de resolverlo de otro modo. Seguramente el riesgo de que muchos chicos sientan que no vale la pena esforzarse para nada y el año que viene sea durísimo el trabajo, creo que va a ser tremendo eso. Ahora, confío en que la escuela de alternancia, donde el chico sienta que tiene sentido lo que hace y que la familia también, por eso yo decía antes, que la familia quiere que el chico siga aprendiendo, no simplemente que pase de grado, sino que aprenda. Me parece que la escuela de alternancia puede tener otros elementos que hacen que disminuya la tentación de tirarse a vago y que siga movilizando el interés por aprendizaje, ¿no? Pero bueno, todavía no podemos evidenciarlo esto. Ojalá nos podamos volver a juntar en marzo del año que viene y la experiencia nos diga qué pasó, ¿no? De acuerdo contigo. Tengo un par de mensajes bueno, saludamos primero a Javier y que agradece los aportes que enriquecen la tarea. También hace un rato nos estaba escribiendo Guillermo desde San Vicente en Misiones y Marcelo dice, gracias por darnos la oportunidad de participar de tan enriquecedora charla, estaría muy bueno que pudieran compartirla, la vamos a compartir, si hoy nuestra técnica en videograbación lo hizo, seguramente en un ratito la vamos a subir al canal de Oniara, y hay 3 que no son unos pibes, pero que son unos expertos de la alternancia que te están dejando un mensaje, estamos terminando. Uno es el amigo Gerardo que dice, gracias a Sergio por hacernos reflexionar, feliz del espacio que generó Oniara. Roberto Bradley, que de él hablábamos hace un ratito sin nombrarlo, dice, un lujo escucharte, Sergio, a los que llevamos años en esto, tu claridad de análisis nos reconforta y nos reafirma en nuestro camino con nuestras cefas. Inés González, desde Santa Lucía, dice, un gusto escucharlo, Sergio. Para nosotros, en realidad, Sergio ha sido muy enriquecedor. Lo nombré a Roberto y lo nombré a Gerardo, y en ellos, con algunos de los amigos de APEFA de aquellos años, en la mitad de los 90, fueron los iniciadores de Oniara, y yo creo que el haber recuperado hace 3 años el espacio de Oniara para nosotros es importante, sobre todo por 2 cosas a título personal y que quiero compartirlo no solo con Sergio, sino con ustedes. El primero es el tema de poder encontrar la posibilidad muy eficiente para nosotros de poder trabajar más allá de las diferencias, cosa que durante muchos años nos preocupamos por ver cuáles eran
las cosas que nos hacían distintos de las cosas que nos unían. Cuando maduramos después de muchos años y entendimos que podemos trabajar sobre lo que a nosotros tenemos en común, nos potenció muchísimo. Y segundo, porque creo que cada uno de los que trabaja en la alternancia en la Argentina tiene una inmensa responsabilidad, no solamente con los jóvenes del medio rural, sino también con las familias que muchas veces no tienen ni la voz ni la posibilidad de llegar no solo a los funcionarios, sino a distintos lugares para poder lograr ese arraigo que, como siempre decimos, no es físico, es un arraigo que tiene que estar complementado con muchas cosas para que esto pueda ser realmente una verdadera realidad, el poder vivir en el campo, del campo y de la manera que cada una de las familias se lo merece. Yo creo que Honiara tiene una responsabilidad inmensa en eso y me alegra mucho también, no solamente tener a Roberto, a Gerardo, a Javier, a Inés, sino también tener a mucha gente joven que está incorporándose. Vamos despacio, quizás para algunos deberíamos ir un poco más rápido, pero bueno, vamos despacio, nos vamos poniendo de novio, nos vamos conociendo de a poco, y en ese camino tenemos claro que el horizonte, si bien todavía es lejano, es bastante claro para nosotros. Sergio, te queremos agradecer inmensamente. Sabemos que esta no va a ser la primera, y tampoco será no fue la primera y tampoco será la última que contamos con vos. Por ahí dejé el mail, que es coordinacion@honiara.org, para aquellos que quieran la presentación que tenía Sergio y que no la pudimos compartir lamentablemente. Seguramente en 2 semanas una de las ideas que tenemos es poder tener la voz de las familias, así que en un encuentro próximo de Honiara estaremos escuchando a los papás y a las mamás para que nos cuenten por qué han elegido la alternancia y por qué siguen trabajando en esto. Muchas gracias a todos los que participaron y otra vez los invito a asumir esa terrible responsabilidad que tenemos cada uno. Digo terrible porque es muy grande la responsabilidad. Si uno se da cuenta que no solamente termina la formación de los alumnos, sino que también tiene que convertirse en la voz y en los representantes, no en los reemplazantes, pero en la voz de las familias y ayudarlos a que ellos puedan ser los propios actores de su promoción y su desarrollo, es un trabajo que es muy grande, que es de inmensa responsabilidad, pero que además es muy satisfactorio. Sergio, muchas gracias y dejamos las últimas palabras en vos. Bueno, creo que se escucha, ¿no? Sí. Nada, agradecerles mucho, a mí me encanta esto, así que es un gusto poder colaborar, siguen contando conmigo en todo lo que pueda ser de utilidad. Ya digo, como decía antes, volvimos como Milito, como el Licha López, al Club de los Amores, así que ustedes forman parte de ese club, que es la educación rural, así que en lo que pueda ser útil, totalmente a disposición. Prometo estar un poco más quieto, vamos a organizar un poco mejor los dispositivos acá, pero en serio, le agradezco mucho y mi ilusión es eso, es seguir colaborando porque sé que el trabajo que ustedes hacen, lo resumiste muy bien, Juan Carlos, pensando en esa familia que son con las que yo me conecté humanamente primero y conectado con los docentes, de los cuales formo parte. Me encanta ese trabajo, así que todo lo que pueda ayudar a plena disposición. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Sabemos que contamos con vos y con Irene, al que le mandamos un cariño grande, que están allí en Lago Puelo. Los envidiamos un poquito, queremos decirle, pero igual los queremos y admiramos un montón. Los saludamos a todos los que han estado conectados esta mañana. Muchísimas gracias y seguramente, si no les llegó, le debe estar llegando esta semana la encuesta para trabajar el tema del plan de búsqueda. Es muy simple, se responde en menos de 5 minutos. Le agradecemos mucho si pueden contestarla porque es una radiografía interesante que queremos tener en Honiara. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 2 semanas. Gracias. Buen día a todos. Cuídense.